Continuamos en Argumento. Gracias por estar en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión y seguimos conversando con nuestro invitado de esta tarde, Andrés Silva. Hablabas también sobre el retiro de la candidatura de Benjamín Rauseo y en el primer bloque revisábamos unas declaraciones de Juan Barreto donde él decía que saludaba su retiro de esa elección primaria y que lo veía en Miraflores. Sí. Bueno, Rosa, para concretar un poquito lo que estaba diciendo antes de los arquetipos, el arquetipo del hombre del pueblo, que es lo que ha beneficiado a Benjamín Rauseo en esta campaña, se corresponde a ese político que viene de abajo, superó sus adversidades y a través de la formación, del trabajo y de todo lo que ha logrado con su vida, logra darse a conocer. En ese arquetipo tenemos precisamente a Benjamín Rauseo, que venía sacando unos números impresionantes para una candidatura que, entre comillas, surgió de la nada, que nadie se esperaba, porque Benjamín Rauseo no fue que lo intentó en el 2018 o que lo intentó en el 2012 o 13, no. Benjamín Rauseo la última vez que intentó lanzarse en una elección presidencial fue la del 2006. Sí. Elección en la que se retiró antes de llegar y al año siguiente se lanzó a gobernador, si no me equivoco, de Anzoátegui, y además quedó tercero con un porcentaje de votos muy malo, y desde ahí no ha hecho vida política. Es decir, él ha hecho carrera empresarial, él ha hecho carrera académica, pero él no se ha dedicado a la política. Hay también otro principio político muy bueno, que es que la política es todo lo que sucede entre una elección y otra, y las elecciones son más bien el descanso de la política. ¿Qué pasa con Benjamín Rauseo? Él tiene todos estos años entre elección y elección, entre otra elección y otra elección, sin hacer vida pública, sin participar. Él llega bajo esta figura del hombre del pueblo que a través de su comedia, a través de su carrera artística y a través de sus empresas que logró después de sus estudios, se presenta como esta opción aparte de la oposición tradicional, pero además aparte del gobierno nacional, y fue creciendo. La verdad es que Benjamín Rauseo se hubiese quedado en la primaria y hubiese sido un personaje muy interesante. Yo no sé si hubiese ganado la elección, sobre todo un candidato a una primaria tan cargada de partidos tradicionales, partidos de la plataforma unitaria, del G4, como uno lo quiera llamar. Él venía como un independiente a esto. Que algunos estiman que puede estar preparando para agarrar más terreno y ser ese candidato que pueda unificar. Exacto, que capaz la falta de estructura, todo lo que puede estar por pasar. Sí, capaz la falta de estructura partidista le perjudica un poco, pero yo creo que ese gran rechazo que siente la población hacia la política tradicional es algo que lo iba a beneficiar mucho. Me preocupa mucho no solo que haya salido Juan Barreto a apoyar esa decisión de retirarse de la primaria, porque de Juan Barreto no me sorprende para nada que felicite ese tipo de acciones, pero hay personajes serios en la campaña de Benjamín Rauseo, como lo es Emilio Graterón, el exalcalde de Chacao. Emilio Graterón ha estado codo con Benjamín Rauseo, apoyándolo en su campaña, sacándolo adelante, y fue de los primeros personajes públicos venezolanos en salir a apoyar esta decisión. Me preocupa de sobremanera porque Benjamín Rauseo es un personaje que fácilmente, capaz no la gana, pero puede sacar más de un 5% de votos en una elección presidencial, y ante un panorama de mucha desconfianza, con este CNE nuevo que va a estar por estrenar en esas elecciones, con esta oposición que carece de fuerza y carece de un líder claro que los lidere en ese proceso, 5% o más lo que logre sacar Benjamín Rauseo en una elección presidencial vale oro. Bueno, es uno de los elementos que están dentro de esta dinámica de la política y que hemos visto en otras campañas en el continente, bueno, y fuera también como candidatos llamados outsider, pues en última instancia o a meses de las elecciones pueden subir muchísimo en las encuestas. Todo depende de las estrategias y de lo que esté por pasar, y que además algunos están estimando que quizá no se realice esa elección primaria. No lo sabemos al día de hoy. Hasta el momento van esas elecciones y la Comisión Nacional de Primaria pues ha dicho que está organizándose para que se pueda realizar de forma correcta, porque además entendemos que es un proceso logístico muy complejo. A propósito de ello, vamos a ir en un pase con nuestra compañera Sorienmi González. Ella entrevista a Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, quien explica las intenciones del gobierno nacional con la renovación de las autoridades del órgano electoral y también cuáles son las acciones que debe tomar la oposición. Vamos a revisarlo. Un gusto saludarles a esta hora en Argumentos para ampliar la información acerca del panorama electoral. En este sentido, conversamos con un especialista en esta materia, quien fue ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, y quien asegura que es necesario un acuerdo político para alcanzar la renovación de este ente comicial. Veamos.
Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, la maniobra de costumbre. Vamos a crear una polémica alrededor del CNE para que la oposición diga, ah, no, con ese nuevo CNE no se puede participar, crear una polémica alrededor de las condiciones electorales, de manera que se repite lo que ha pasado en cada elección, que una parte de la oposición va a votar y otra parte no va a votar. Entonces, el objetivo del gobierno es que allí haya abstención, estimular la abstención y estimular el debate alrededor del CNE. De manera que los rectores del CNE, Picón y Márquez, que entendieron eso, dijeron, epa, si hacemos de esto una polémica pública y que vayan al TCJ y todo esto, bueno, lo que estamos es contribuyendo con el guión del gobierno. Y dijeron, no, nosotros no vamos a contribuir con esto. Y dijeron, bueno, vamos a hacer lo que nos esperan que hagamos. A esa maniobra del gobierno se le salió el paso. Se le salió el paso con la renuncia de Picón y de Márquez, y mantienen su posibilidad de volverse a postular como decía antes. Este nuevo CNE va a ser igual, va a ser de la misma manera. Va a ser un CNE que va a salir resultado de acuerdos entre quiénes, entre los factores que quieran participar dentro de esos acuerdos. Lo que sí es cierto es que creo yo que Venezuela necesita. Bueno, un CNE que organice unas elecciones en las cuales cualquier candidato que gane o pierda reconozca la elección. Y que la comunidad internacional diga, bueno, estas fueron unas elecciones razonablemente competitivas. El gobierno persigue dos cosas. Uno, un CNE que sea un poco más antipático, ¿no? Probablemente vayamos a tener un CNE un poco más antipático que el que teníamos. Y dos, pero también necesitan un CNE que sea presentable frente al país. No pueden presentar un CNE que sea impresentable, porque una de las cosas que persigue también el gobierno es que la elección sirva para el reconocimiento nacional e internacional de la elección. Entonces, en consecuencia, ¿qué debe hacer? Lo que hizo en el 2007, todos unidos. Y lo que hizo en el 2015. En el 2015, todos unidos. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la oposición. Entonces, resumo. Uno, sacarle de la cabeza a la gente de que no se puede votar. Mira, ni que pongan a 5, bueno, no voy a decir nombres, ¿no? Pero 5 chavistas de lo más chavistas. Aún así hay que votar. Porque si tú tienes las actas de la mesa, no te pueden trampear. Es falso que te pueden trampear. No te pueden alterar los resultados. Pero bueno, 2, luchar para que no sea así. Luchar para que el CNE que surja es un CNE presentable, nacional e internacionalmente. Y 3, agotar todas las vías posibles para llegar a una candidatura única. El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, destacó que para este proceso de renovación del órgano electoral, la oposición debe trabajar en generar confianza en los ciudadanos y en que puedan animarse a ejercer su derecho al voto para las presidenciales de 2024. Con esta información regresamos al estudio. Gracias, Sorienmi. Bueno, y hablaban en el pase de la entrevista de Sorienmi con el ex rector Vicente Díaz sobre esas elecciones, como lo que estábamos comentando, que sean reconocidas nacionalmente, que la gente sienta confianza en los rectores del Consejo Nacional Electoral, pero también la comunidad internacional. Y decía que pese a todo, pues la población venezolana tiene que participar a través de su voto. El tema de la participación ciudadana que tanto ha decaído en los últimos tiempos, Andrés, ¿cómo hacer para recuperar la confianza de que la gente vaya a ir al voto? Cuando también vimos que durante muchos años sectores de la oposición le dijeron a la gente que no valía la pena votar. Entonces, en medio de estas circunstancias donde algunos avisoran que esto podría ser también una estrategia del gobierno de un nuevo Consejo Nacional Electoral, según esa visión, ¿qué recomendarías tú a ese sector? Es así, Rosa. Bueno, de todo lo que dijo el ex rector del CNE que habló ahorita, yo creo que lo que más rescato fue que él dio al clavo cuando dijo que el CNE, el gobierno, lo que le interesa es que sea presentable. Obviamente desde la oposición y desde los factores que pretenden enfrentarse al gobierno nacional, ellos buscan que sea un CNE lleno de transparencia, variedad de opiniones, un CNE que donde exista separación de poderes. Pero eso no es lo que le interesa al gobierno nacional per se. Le interesa hasta cierto punto, por lo que yo estaba diciendo, de que a mayor transparencia y legitimidad que tenga este CNE, mayor legitimidad podrán recibir ellos después de la elección presidencial si ellos reciben un resultado favorable, que con el panorama actual
pareciera que va a ser así. Tenemos que ir a una pausa, Andrés. Al regreso seguiremos conversando del panorama político nacional. Ustedes no se aparten, sigan a través de la señal de Globovisión, que ya nosotros regresamos con Andrés Ignacio Silva, consultor político.